Como siempre, ahí está la presentación de la Fundación Ingenius, tema de geografía universal, estamos viendo, ya vimos América, Europa, y ahora vamos con el tercer continente, que es Asia. Detalles previos a comenzar el caso de Asia y de la orografía. Anótense, primer detalle: su extensión de Asia es de 45 millones de kilómetros cuadrados. 45 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, es el mayor territorio continental que tenemos. El primero, siempre les repito, es Asia, 45 millones. El segundo es 42, que va a tener América, de 42 a 43 millones. Luego va a venir recién África, Antártida, Europa y Asia. Entonces, de esa manera vamos desarrollando algunos detalles importantes. En el caso de Asia, son 48 países independientes que existen en este continente. Anótense, 48 países, Asia. Tiene distintos tipos de subdivisiones el continente asiático. Interesantemente, es un poco más complejo todavía que el continente americano. Nosotros nos dividimos en América del Norte, Central y Sur, pero en el caso de Asia es Asia del Norte, Asia del Este, Asia Central, Occidental, Sudeste Asiático, el Asia del Sur. Son distintas maneras como es que se divide entonces el continente asiático. Entonces no vamos a entrar en detalles, solamente mencionarles, hay distintos tipos de divisiones territoriales. Otro de los casos importantes, desde dónde hasta dónde se va expandiendo, vamos a decir así, el continente asiático. Anótense, desde Anatolia, así se llama el lugar, desde Anatolia, es en la costa del Mediterráneo. Hace ratito hemos visto el mar Mediterráneo. Desde ese punto está ubicado Anatolia y se desarrolla hasta lo que va a ser el país de Rusia. Listo, hasta Rusia. Entonces, hasta el extremo más oriental del continente asiático. Otros detalles importantes es el caso de los idiomas. Los idiomas que se hablan, los que se utilizan en Asia, son los siguientes: el idioma hebreo. El idioma hebreo, ya que ahorita Israel está en guerra contra los terroristas de Hamas. Ahí está, su idioma principal, su único idioma es el hebreo. Es el único país en realidad que habla el hebreo. Y luego vienen otros más. Mencionamos el chino mandarín, que se lo utiliza en varias provincias de China, pero no en todas. El chino mandarín, les vuelvo a repetir, chino mandarín. Otro de los idiomas que se utiliza también en China es el chino cantonés. Chino cantonés. Entonces hay dos tipos de idiomas que se utilizan en el mismo país de China. El hindi, con H se escribe esto por si acaso, H-I-N-D-I. El hindi. Otro, el árabe. El idioma árabe, entonces, es otro de los idiomas que se van hablando en el continente asiático. Y sí, compañeros, hay pequeños países, muy pequeños países como las Filipinas y demás, que sí se habla también el inglés, el español, el francés. Entonces, hay otros idiomas aparte del árabe, les vuelvo a repetir, el inglés, el francés, el español, que también se habla muy poquito seguramente, pero se habla en Asia. Otro de los detalles importantes, la población. El número de la población, interesantemente, en Asia es de 4 millones de habitantes.
Les vuelvo a repetir, 4 millones de habitantes es el número más o menos exacto de lo que va a ser la población asiática. Es la de mayor cantidad en todo el mundo. Y hablando de cantidad, los países más poblados del mundo, anótense, son justamente China y la India. En el caso de China, por ejemplo, tiene más de 1.4 mil millones de habitantes. Les vuelvo a repetir, 1.4 mil millones de habitantes. 1.4 mil millones de habitantes. Es el número más extenso de habitantes que hay en toda Asia y de todo el mundo. China es el país más poblado del planeta. El segundo país más poblado va a ser la India, dijimos, y se acerca al mismo número de habitantes. 1.3 mil millones de habitantes. 1.3 mil millones de habitantes entonces tiene el país de la India. Listo, ahí está. Esos son los datos más importantes en el caso entonces de las poblaciones. Algunos dicen incluso dentro de unos años más, si no me equivoco, hasta el año 2030 o un poco más, la India va a superar a China en el número de habitantes, porque China hace unos años atrás tenía la política de solamente tener un hijo en familia y nada más. En el caso de la India no existe ese reglamento o esa ley y por tal motivo hay más habitantes que nacen en la India que en China. Listo, compañeros. Vamos ahora sí al caso de la orografía, que ya sé que muchos lo han sacado capturita. Ahí está la orografía, anótense, la cordillera de Asia Central, la cordillera de los Himalaya. Ahí vamos a ir quedando para ir detallando algún punto importante. Anótense los dos primeros entonces, cordillera de Asia Central, la cordillera de los Himalaya. Hasta ahí vamos a ver y después les doy algunos datos específicos y continuamos después con lo demás. Vuelvo a repetir, ahí vayan anotando, cordillera de Asia Central y la cordillera de los Himalaya. Listo. Ahora sí, vamos detallando algunos puntos importantes, como les decía, es el caso de la cordillera de los Himalaya. La cordillera de los Andes mide 7.240 y fíjense, la cordillera de los Himalaya 2.600 kilómetros, quiere decir que es una de las cordilleras más pequeñas del planeta, pero la más conocida. Anótense, los Himalaya 2.600 kilómetros de extensión, de longitud, si quieren ustedes, va pasando por distintos países, como están observando ustedes en la imagen misma, va a pasar por Pakistán, por el país de la India, del Nepal, de también China, Bangladesh, Myanmar y otros. Entonces va pasando por distintos tipos de países y es el que avanza casi desde el Asia central hasta el Asia más oriental. Una de las fotografías de los Himalaya, fíjense, es un cúmulo de muchas montañas acumuladas en esa área, sectores muy impresionantes, montañas muy altas en realidad. Y justamente hablando de las montañas más altas, ahí se ubica la montaña más alta del planeta y al mismo tiempo es la montaña más alta de Asia, el Everest. Como ya todos conocen, 8.848 es el tamaño de altura de la montaña, o en este caso el monte Everest. Un detalle importante, para ir recordando un poquito, hemos dicho hay montañas altas en lo que es América, hemos mencionado el McKinley, hemos mencionado el volcán Tajumulco, también hemos mencionado el Aconcagua. De todos estos, la montaña más alta de América, dijimos, el Aconcagua con 7.000, perdón, con 9.000, ya se me fue hasta mí, compañeros.
6.962 metros de altura, metros sobre el nivel del mar, casi llega a 7.000, por eso me equivoqué, perdón, compañeros. 6.962 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Europa hemos mencionado también el Monte Blanco, la montaña más alta de Europa, que está alrededor de 4.000 y un poco más de metros de altitud, e interesantemente ahí viene el Everest. Entonces, para ir recordando un poquito y para ir teniendo en detalle en la mente, el Everest tiene es el número de montaña, la principal, es decir, la que tiene más altura. En segundo lugar es el Aconcagua. En tercero ahorita está el Monte Blanco de Europa. Entonces vamos a ir viendo si es que hay otras montañas más altas tal vez que la de Europa. Ahí está el Monte Everest, entonces ubicado, anótense, entre los países de China y Nepal. Su ubicación, les vuelvo a repetir, está entre China y Nepal. Como ya hemos visto la imagen, justamente ahí está el país de China y el país de Nepal, ahí donde está justamente el nombrecito de Himalayas. Ahí está apareciendo Nepal juntamente con China en el área. Listo. Continuemos, vayan tomando nota entonces de los diferentes tipos de montañas o grupos de montañas, en este caso, que existen en Asia. Están observando ustedes en tercer lugar la cordillera del Karakorum, anótense, va a pasar por diferentes países como Pakistán. Es una de las montañas, se dice, y una de las rutas más duras en realidad cuando hablamos en cuestiones de carreteras para pasar de un país a otro. Forzosamente se va a tener que pasar por la cordillera del Karakorum, y es, como les vuelvo a repetir, uno de los lugares más trágicos por distintos tipos de accidentes que existen en el área. La cordillera del Karakorum. Otro de los detalles importantes están las montañas del Cáucaso. Las montañas del Cáucaso se encuentran justamente en el caso de Turquía y fronteras con el con el continente europeo. Ahí donde comienza Turquía, ahí terminó Europa. Entonces, en ese sector están las montañas del Cáucaso. Y finalmente vemos dentro de ese grupo los montes Urales. Como siempre van a ir tomando nota, compañeros, los montes Urales están ubicados en el lado de Rusia, es decir, al este de Rusia, toda la parte oriental de Rusia, si quieren ustedes, ahí se va a ubicar justamente los montes Urales. Listo, compañeros. Entonces, eso es en cuanto a la orografía. Para ir terminando, ahí observan ustedes, existe lo que se llama la meseta del Tíbet. Ya habíamos mencionado qué se refiere a qué le llamamos nosotros el término de meseta. Es una elevación de tierra igualito que en el caso de América. Aquí en Sudamérica existe lo que se llama la meseta del Collao, que es una elevación de tierra, pero termina en planicie. En este caso es lo mismo. La meseta del Tíbet es una elevación de tierra, pero que termina en planicie y tiene una altura, nótense, de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, es 5.000 metros de altitud el área llamada la meseta del Tíbet. En algún momento ha tenido distintos tipos de problemas, incluso con China, porque el Tíbet no quiere ser parte de China, del gobierno chino, sino una región autónoma, completamente autónoma, y han tenido muchas veces problemas con esta región los chinos. Listo. Entonces, con eso terminamos la parte orográfica del continente asiático. Vamos a anotar ahora hidrografía de Asia. El segundo punto importante, hidrografía.
En el caso entonces de la hidrografía asiática, lo que vamos a ir viendo es justamente los límites de Asia. Nótense entonces, límites de Asia. Dentro de los límites de Asia, pues, para ir recordando nuevamente, océanos. Los océanos, entonces. Dentro de los océanos vamos a ir viendo los límites entonces de Asia al norte, como están viendo, el océano glacial ártico. Nuevamente ahí está, compañeros, el océano glacial ártico en toda la ruta que estamos viendo justamente por América, por Europa y por Asia, va desarrollándose lo que va a ser el océano glacial ártico en el norte. Ahora noten otro punto cardinal que va a ser el este. Al norte dijimos el océano glacial ártico. Al este, el océano Pacífico. Les vuelvo a repetir, al este, el océano Pacífico. Vámonos a notar el sur. En el sur está el océano Índico. El océano Índico. Otro detalle importante, al noroeste, vamos a ver, al oeste en este caso, sí, vamos a anotarlo así, al oeste, el Mar Rojo, al oeste, el Mar Rojo. Justamente, como están viendo la imagen, ahí está en la parte superior el océano glacial ártico, al lado derecho de ustedes el océano Pacífico, al sur el océano Índico en su imagen, y finalmente, muy pequeñito, pero ahí están los límites del Mar Rojo, que tiene que ver con Asia y con África. Entonces, más adelante vamos a ir hablando de África. Ahí está el límite del caso de Asia. En el caso de los mares menores, anótense, saquen la capturita, pero no dejen de anotar, como siempre les indico. Ténganlo siempre presente, compañeros. En el caso de los mares menores, les decía, el Mar de Kara, que está ubicado muy cerca de lo que es al interior de Rusia, casi muy cerca al interior de Rusia. El Mar de Siberia Oriental, que también está ubicado en la región de Rusia. El Mar de Bering, que está ubicado justamente en el estrecho de Bering, en el punto donde están a punto de chocar Rusia con Estados Unidos, Rusia con Alaska en Estados Unidos, el Mar de Bering. El Mar de Ojotsk, que está muy cerca de las aguas de Japón, Mar de Ojotsk. Luego viene justamente el Mar de Japón, ahí los límites en el Océano Pacífico del Mar Menor llamado el Mar del Japón. Y seguimos en el Océano Pacífico y vamos a encontrar justamente el Mar de la China Oriental y el Mar de la China Meridional. Y para terminar, en el sur vamos a poder encontrar justamente lo que se denomina como el Mar Arábigo. Listo. Este último hace referencia justamente a los árabes, es decir, específicamente a la península de Arabia Saudita. Entonces, en ese sector está ubicado justamente el Mar Arábigo. En el caso de los ríos, también tiene que ver con varios ríos que están ubicados ahí entre Rusia y Asia en el lado de China y la India. Entonces, pueden observar, ahí está el río Obi, el río Yenisei, el río Lena, el río Amur, así se llama ahí al interior de Rusia,
que va a llegar hasta el sur de lo que es justamente el Asia central y sur, el Guangxi y el Yangtze, que son ríos que están al interior de China, el Mekong, el Ganges, el río Indo, el río Tigris y el río Éufrates. Son muy conocidos. En el caso del Guangxi y el Yangtze, les vuelvo a repetir, son ríos que están en el lado de China. Ahí se ha desarrollado la civilización china a partir del año 5000 aproximadamente. El río Mekong, el río Ganges y el río Indo están ubicados cerca de lo que van a ser el territorio de la India, el Ganges y el Indo específicamente. Luego está el Tigris y el Éufrates, que tiene que ver con los ríos con los sectores de Mesopotamia en la antigüedad. Es otra de las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, China y la India. Son civilizaciones muy antiguísimas en realidad. De todos estos ríos que estamos observando, compañeros, vamos a mencionar los ríos más extensos. Nuevamente vamos a hacer una lista de 3 ríos más extensos de Asia. El primero justamente es el Yangtze. Anótense, ahí está en la primera columna al final. ¿Cómo es que se escribe? Por si acaso por ahí me preguntan. Está en la primera columna al final. Yangtze. Entre paréntesis van a anotarme lo siguiente. ¿Cuál es la traducción del río Yangtze? El río azul. El río azul. Perdón. Ahí está. ¿Cuánto mide el río azul o el río Yangtze? 6.300 kilómetros. 6.300 kilómetros de extensión entonces tiene el río Yangtze. Les vuelvo a repetir, está ubicado en el caso de China, en el país de China. El segundo río más importante, el río Guangxi, nuevamente en la primera columna, está de forma penúltima, Guangxi, el río Guangxi, o también conocido en castellano, lo van a notar entre paréntesis, con el nombre de río Amarillo. Por si acaso, compañeros, por si acaso se van a memorizar tal cual está escrito el río Guangxi y el río Yangtze, porque son ríos muy conocidos a nivel internacional con sus propios nombres. Como están con sus propios nombres, pues no hay traducción. Yo les estoy ayudando un poquito con el caso de la traducción. Aparece también en algún caso como traducciones río azul y amarillo, pero para tratarles de confundir y hacerles un poco más complicado el examen, nada raro que les van a colocar cuál es el río más extenso de Asia, inciso A, B, C, D. Entonces tiene que aparecer siempre con el nombrecito de Yangtze en algún caso. Ahí está, Guangxi, río amarillo, por si acaso. Y este río tiene una extensión de 5.464. Otra vez, 5.464 kilómetros de extensión. 5.464 kilómetros. 54,64 kilómetros. ¿No ve? Ahí está. El río Amarillo. En tercer lugar está el río Mekong. Vámonos a la segunda columna. En el primer lugar, el río Mekong. Ahí está el río Mekong. Vamos a ir mencionando a ver dónde ubicamos exactamente el río Mekong. Es en el sudeste asiático, donde pueden observar ustedes. Ahí en la imagen les estoy mostrando justamente a su lado derecho el río Guangxi o río Amarillo, el río Yangtze, el río Mekong. Ahí está. Es el tercer río más extenso de Asia. Tiene una extensión de 4.350. Les vuelvo a repetir, 4.350 kilómetros de extensión. 4.350 entonces es la extensión del Mekong. Luego vienen los otros ríos, el Lena, el Irish,
el Obi, el Yenisei y otros más, como están observando en la imagen. Hay muchos ríos a lo largo de todo el continente asiático. Listo, compañeros. Con estos detalles, entonces, ya hemos terminado también el estudio orográfico e hidrográfico y algunos detalles más que les había mencionado sobre el caso del río, perdón, sobre el caso de los continentes América, Europa y ahora Asia, el que hemos ido viendo. Ahí está. Vamos a ir viendo ahora otro de los continentes también. Anótense, África.